Vivimos en un mundo donde la información está en todas partes, pero la verdad sigue siendo ignorada. Noticias, redes sociales y expertos hablan de crisis, guerras y cambios radicales en la sociedad, pero casi nadie conecta los puntos con algo que fue profetizado hace siglos. ¿Y si te dijera que los eventos que estamos presenciando hoy ya fueron escritos en el libro del Apocalipsis? ¿Y si el fin de los tiempos no fuera una teoría conspirativa, sino una realidad que se está desarrollando frente a nuestros ojos? Mientras muchos se burlan o desestiman estas profecías, las señales se están acumulando. Colapso económico, control digital, conflictos globales, pandemias, terremotos. Todo esto no es coincidencia. La Biblia habló de ello con una precisión que deja sin aliento. Sin embargo, el sistema en el que vivimos ha hecho un excelente trabajo distrayendo a la humanidad con entretenimiento vacío, consumismo y falsas esperanzas. No es extraño que la mayoría de las personas prefieran no hablar del Apocalipsis. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva sobre lo que está sucediendo en el mundo. No se trata de suposiciones ni especulaciones. Se trata de profecías que se están cumpliendo en tiempo real. Algunas de ellas son tan inquietantes que muchas personas prefieren ignorarlas por completo. Pero ignorarlas no las hará desaparecer. Jesús mismo dijo: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Ahora la decisión es tuya. Puedes seguir viviendo como si nada estuviera pasando o abrir los ojos y entender lo que realmente está ocurriendo. Acompáñame mientras exploramos las 10 profecías apocalípticas que el mundo está ignorando, pero que nadie debería pasar por alto. El libro del Apocalipsis es, sin duda, uno de los textos más intrigantes y debatidos de toda la Biblia. Fue escrito por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, un lugar de destierro para prisioneros del Imperio Romano. Pero, ¿por qué recibió estas revelaciones en un momento tan crítico? La iglesia primitiva enfrentaba una persecución feroz bajo el emperador Domiciano, y Dios le mostró a Juan un panorama de lo que estaba por venir. Apocalipsis no es solo un mensaje de advertencia, sino también una carta de esperanza para aquellos que sufren por su fe. Apocalipsis 1:9. Pero este libro no surgió de la nada. Sus raíces están profundamente conectadas con las profecías del Antiguo Testamento. Daniel habló de las visiones de las 4 bestias y la gran estatua, anticipando los reinos que vendrían antes del establecimiento del reino de Dios. Daniel 2:31-45. Daniel 7:1-28. Ezequiel describió una batalla de proporciones épicas en la que naciones se levantarían contra Israel en los últimos tiempos. Ezequiel 38:39. Y Zacarías profetizó sobre el regreso glorioso del Mesías y la purificación de Jerusalén. Zacarías 14:3-9. Todo está interconectado y Apocalipsis sirve como la pieza final de este gran rompecabezas profético. En la iglesia primitiva, estas revelaciones fueron interpretadas con gran seriedad. Muchos creyentes vivían con la expectativa de que Cristo regresaría en cualquier momento, lo que los llevó a vivir con fervor y dedicación. Sin embargo, con el paso de los siglos surgieron diferentes formas de entender estas visiones. Algunos creyeron que el Apocalipsis debía leerse de manera simbólica, mientras que otros aseguraban que se trataba de eventos futuros aún por cumplirse. Esta división de interpretaciones llevó a la formulación de 3 principales perspectivas escatológicas: el premilenialismo, que ve un reinado literal de Cristo de 1000 años en la tierra; el amilenialismo,
que considera que el reino de Cristo ya está en acción de manera espiritual, y el posmilenialismo, que cree que el mundo mejorará progresivamente antes del regreso de Jesús. Cada una de estas visiones tiene sus defensores y detractores, pero una cosa es cierta: la profecía sigue viva. Las señales de los tiempos parecen alinearse con lo que fue escrito hace siglos, mientras algunos descartan el Apocalipsis como un libro meramente simbólico. Otros ven en las noticias diarias su cumplimiento progresivo. Pero la verdadera pregunta es: ¿estamos prestando atención a estas advertencias o simplemente las estamos ignorando? El papel de Israel y la situación geopolítica actual. En 1948, un evento sin precedentes sacudió el mundo: el renacimiento de Israel como nación. Después de casi 2000 años de dispersión, los judíos regresaron a su tierra, cumpliendo una profecía escrita hace siglos: porque yo los traeré de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Jeremías 31:8. Este acontecimiento no fue solo político, sino profético. Jesús mismo habló de la restauración de Israel en el contexto de los últimos tiempos. Lucas 21, 29, 31. Sin embargo, lo que muchos no entienden es que este pequeño país está en el centro de un conflicto espiritual y geopolítico que sigue escalando. Los conflictos en Medio Oriente no son casualidad. Desde su fundación, Israel ha estado rodeado de naciones hostiles, y la Biblia anticipa que esto solo aumentará. Ezequiel 38 y 39 describen una guerra futura donde una coalición de países vendrá contra Israel, pero Dios intervendrá de forma sobrenatural. Hoy en día vemos alianzas que antes parecían improbables, pero que encajan perfectamente con la descripción profética. Irán, Rusia y Turquía, por ejemplo, están fortaleciendo lazos, y la tensión en la región está en su punto más alto. ¿Será este el preludio de un evento mayor? Uno de los puntos más debatidos en la escatología es la posible reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Según la profecía, en los últimos tiempos, el anticristo se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como divino. Segunda Tesalonicenses 2:4. En la actualidad, los preparativos para este templo ya están en marcha. Se han fabricado los utensilios sagrados, se han entrenado sacerdotes y hasta se han identificado las vacas rojas necesarias para la purificación. Pero, ¿qué falta para que este evento se concrete? Un acuerdo de paz en la región podría ser la clave para permitir la construcción. Pero hay algo aún más inquietante. Las naciones vecinas de Israel están en una posición cada vez más volátil. Siria está en ruinas, Líbano es controlado por Hezbolá e Irán ha intensificado su retórica contra Israel. La Biblia menciona que en los últimos días habrá guerras y rumores de guerras, Mateo 24:6, y todo indica que nos acercamos a un punto crítico. El reloj profético sigue avanzando y la gran pregunta es: ¿seremos testigos de la culminación de estas profecías en nuestra generación? La tecnología y el control global. Vivimos en una era donde la tecnología avanza más rápido de lo que podemos asimilar. Inteligencia artificial, biotecnología, redes 5G y criptomonedas están moldeando un mundo completamente distinto al que conocíamos. Pero es posible que estos avances estén preparando el camino para un sistema de control global. En Apocalipsis 13, 16, 17 se menciona que llegará un tiempo en el que nadie podrá comprar ni vender sin una marca. Hoy en día vemos cómo las economías se digitalizan, los pagos en efectivo desaparecen y los sistemas de identificación biométrica se vuelven una norma.
¿podría esto ser el preludio del sistema que la Biblia describe? La vigilancia digital es otro aspecto preocupante. Cámaras con reconocimiento facial, teléfonos rastreando cada movimiento y algoritmos que analizan el comportamiento de las personas en tiempo real. Lo que antes parecía ciencia ficción, ahora es una realidad cotidiana. En algunos países existen sistemas de crédito social, donde la reputación digital de una persona determina si puede viajar, comprar o incluso conseguir un empleo. Es difícil imaginar que un futuro sistema mundial pueda utilizar esta tecnología para restringir derechos a quienes no se sometan a un nuevo orden. Otro factor clave es la transición hacia una economía digital. La profecía de Apocalipsis sugiere que habrá un sistema financiero único bajo un control absoluto. Hoy vemos que grandes bancos y gobiernos están impulsando monedas digitales emitidas por bancos centrales, CBDCs, lo que permitiría rastrear cada transacción y, si es necesario, restringir el acceso al dinero. Países como China ya han implementado este tipo de control y la pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de que esto se vuelva una norma global? Las redes sociales también han transformado el pensamiento global y la espiritualidad. Algoritmos diseñados para manipular emociones, censura a opiniones contrarias al sistema y una creciente inclinación hacia ideologías que promueven valores contrarios a la Biblia. No es casualidad que el mundo esté cada vez más polarizado y que la verdad sea cada vez más relativa. Jesús advirtió que en los últimos tiempos el engaño sería tan fuerte que incluso los elegidos podrían ser arrastrados. Mateo 24:24. Estamos viendo el inicio de un sistema que poco a poco moldea el pensamiento de la humanidad hacia una única dirección: el aumento del ocultismo y las falsas creencias. En los últimos años, ha habido un resurgimiento impresionante del ocultismo y las creencias esotéricas en la sociedad. Lo que antes era visto como superstición o fantasía, ahora se ha convertido en una corriente dominante. La astrología, la manifestación, el tarot y la brujería moderna han invadido las redes sociales y los medios de comunicación, siendo promovidos como caminos de iluminación. Sin embargo, la Biblia advierte claramente sobre estas prácticas. No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni sortílego, ni agorero, ni hechicero. Deuteronomio 18:10. Pero el problema no es solo la existencia de estas creencias, sino cómo se han normalizado y hasta romantizado en la cultura moderna. El entretenimiento ha jugado un papel clave en esta transformación. Películas, series, música y videojuegos han introducido cada vez más elementos de magia, rituales oscuros y referencias satánicas de manera abierta. Lo que antes era considerado un tema controversial, hoy se consume sin cuestionamientos. Es interesante notar que mientras los valores cristianos son censurados o ridiculizados, el contenido ocultista es promovido como algo profundo o empoderador. ¿Es esto una simple coincidencia o parte de un plan más grande para alejar a la humanidad de Dios? Otro fenómeno preocupante es la infiltración del movimiento de la nueva era dentro del cristianismo. Muchas iglesias han adoptado prácticas que no tienen fundamento bíblico, como la idea de que el ser humano es divino o que la salvación viene a través de la autosanación y la conexión con energías. Pablo advirtió sobre esto en 2 Corintios 11:14, diciendo que Satanás se disfraza como ángel de luz. No todo lo que parece espiritual viene de Dios, y discernir la verdad en estos tiempos se ha vuelto una tarea crucial. El crecimiento del satanismo también es un reflejo de este cambio cultural.
Movimientos que antes operaban en las sombras ahora tienen reconocimiento público, templos, festivales y seguidores en ascenso. Incluso existen intentos de presentar el satanismo como una filosofía de libertad, cuando en realidad busca precisamente lo contrario, el sometimiento total al pecado. La Biblia es clara al respecto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuántas personas están cayendo en esta trampa sin darse cuenta? El jinete blanco, el gran engaño. Cuando se habla del primer jinete del Apocalipsis, muchos creen que representa a Cristo, ya que monta un caballo blanco. Sin embargo, un análisis más profundo revela que este jinete no es el Mesías, sino un engañador. Apocalipsis 6:2 dice, «Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer». Aquí vemos una figura que parece traer paz, pero en realidad prepara el camino para el caos. En otras palabras, este jinete representa el espíritu del engaño, aquel que cautiva con palabras suaves y promesas vacías. A lo largo de la historia, hemos visto a líderes carismáticos levantar imperios a través del engaño. Prometieron prosperidad, igualdad y justicia, pero al final dejaron destrucción. Sin embargo, lo que se avecina será aún peor. La Biblia advierte sobre un futuro líder que unirá a las naciones bajo un falso sentido de seguridad. En 2 Tesalonicenses 2:9-10 se nos dice que este personaje vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos, logrando que muchos crean en su versión de la verdad. Hoy, el mundo está cada vez más preparado para aceptar figuras que prometen solucionar todos los problemas con discursos atractivos, pero sin fundamento en Dios. El engaño no solo se manifestará en la política, sino también en la cultura y la espiritualidad. Muchas ideologías modernas parecen inofensivas, pero están alejando a la humanidad de la verdad de Dios. La relativización de la moral, el ataque a los valores bíblicos y la promoción de una espiritualidad sin arrepentimiento son estrategias para desensibilizar a las personas. Jesús advirtió en Mateo 24:4, «Mirad que nadie os engañe, porque el engaño será tan sofisticado que incluso los creyentes podrían ser arrastrados si no están firmes en la palabra». Hoy en día vemos cómo la sociedad está siendo programada para aceptar mentiras disfrazadas de verdad. Las redes sociales, los medios de comunicación y las industrias del entretenimiento han creado una narrativa donde lo malo parece bueno y lo bueno parece malo. ¿Estamos discerniendo lo que consumimos? ¿O estamos cayendo lentamente en la trampa de este jinete? Lo más peligroso del engaño es que la persona engañada no sabe que lo está. El jinete rojo, guerra y desorden global. El segundo jinete del Apocalipsis, montado en un caballo rojo, representa la guerra y el caos global. Apocalipsis 6:4 lo describe así: «Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada». Esto indica un tiempo de conflictos sin precedentes, donde la violencia dominará y el mundo será consumido por la inestabilidad. Pero la pregunta es, ¿estamos viendo señales de este jinete en la actualidad? Los conflictos internacionales están en aumento. Guerras, enfrentamientos entre naciones y amenazas de armas nucleares son parte de las noticias diarias. Jesús ya lo había advertido en Mateo 24:6-7. «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino.
Sin embargo, lo que estamos presenciando no es solo una cuestión de política o territorio, es un espíritu de división que ha invadido a la humanidad. Hoy en día, no solo los países están enfrentados, sino que dentro de las propias sociedades, la polarización ha alcanzado niveles extremos. Este jinete no solo representa la guerra en su sentido tradicional, sino también el desorden social. En muchos lugares del mundo, la violencia ha escalado a niveles alarmantes. Pandillas, terrorismo, enfrentamientos civiles y ataques contra grupos religiosos han convertido las ciudades en zonas de conflicto. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:1-3 que en los últimos días habrá tiempos peligrosos, donde los hombres serán amadores de sí mismos, crueles, sin amor natural. Estamos viendo cómo la violencia ya no es la excepción, sino la norma en muchas regiones. Pero lo más preocupante es que el mundo parece estar acostumbrándose a este nivel de caos. En lugar de buscar la paz real que solo Dios puede dar, muchas personas buscan soluciones temporales que no abordan la raíz del problema, el alejamiento de la humanidad de su Creador. ¿Será que este jinete ya ha comenzado su carrera y estamos viendo apenas el principio de lo que vendrá? El jinete negro, crisis económica y hambre, el tercer jinete del Apocalipsis, cabalga sobre un caballo negro y trae consigo un mensaje alarmante: crisis económica y escasez de alimentos. Apocalipsis 6:5-6 dice: Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto nos habla de una inflación extrema, donde lo básico será inalcanzable para la mayoría, mientras que algunos pocos seguirán en abundancia. Hoy en día, el mundo ya enfrenta señales preocupantes de este jinete. La inflación está golpeando con fuerza a muchas economías y el costo de los alimentos se dispara. Países enteros están viendo cómo su moneda pierde valor y millones de personas luchan por cubrir sus necesidades básicas. Lo curioso es que, aunque hay crisis en muchas partes, las élites siguen acumulando riquezas sin problema. Esto encaja con la profecía que menciona que el aceite y el vino, símbolos de lujo en la antigüedad, no serán afectados. En otras palabras, la desigualdad se intensificará y el control económico será cada vez más opresivo. Pero esta crisis no es solo financiera, también es espiritual. Mientras la humanidad se aleja de Dios, hay un hambre diferente que crece: la falta de verdad. Amós 8:11 advierte: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. La gente busca respuestas, pero cada vez es más difícil encontrar la verdad en un mundo saturado de información manipulada. ¿No es esto exactamente lo que estamos viviendo? A medida que el sistema financiero se digitaliza y la economía mundial se vuelve más frágil, las condiciones están dadas para que un futuro gobierno global establezca un control total. El tercer jinete parece estar preparando el escenario para lo que viene después. La pregunta es: ¿seremos espectadores pasivos de este colapso o abriremos los ojos antes de que sea demasiado tarde? El jinete amarillo, muerte y catástrofes. El cuarto jinete del Apocalipsis es, sin duda, el más aterrador. Apocalipsis 6:8 lo describe así: Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
Este jinete simboliza una ola de destrucción sin precedentes, donde guerras, pandemias, hambrunas y desastres naturales se intensificarán hasta niveles incontrolables. Si observamos el panorama actual, vemos que la muerte en masa ya no es algo excepcional. En los últimos años, las pandemias han causado millones de muertes, y muchas de ellas han sido resultado no solo de enfermedades naturales, sino también de errores humanos y posibles manipulaciones. La Biblia menciona que en los últimos tiempos habría pestes. Lucas 21:11, y cada vez es más común escuchar sobre brotes de enfermedades desconocidas o cepas que resurgen con mayor fuerza. ¿Será esto solo una advertencia de lo que está por venir? Además de las enfermedades, el mundo también enfrenta catástrofes naturales en aumento. Terremotos, tsunamis, incendios forestales y huracanes más intensos han hecho que los últimos años sean de los más destructivos registrados. Jesús habló de estos eventos en Mateo 24:7, diciendo que serían principio de dolores. Pero la ciencia y los gobiernos siguen tratando de explicar todo esto como un simple cambio climático, sin reconocer que hay una profecía detrás de lo que está ocurriendo. Lo más inquietante es que la combinación de guerra, crisis económica y enfermedades crea el escenario perfecto para el colapso total. En un mundo donde la muerte se vuelve parte de la rutina, las personas buscan cualquier solución, incluso aquellas que en tiempos normales rechazarían. ¿Será que este jinete ya cabalga entre nosotros, preparando el terreno para lo que vendrá después? El gran terremoto, un cataclismo que cambiará la tierra. En Apocalipsis 6:12-14 se menciona un evento que sacudirá al mundo como nunca antes. Y miré cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esta profecía nos habla de un cataclismo global que alterará por completo la geografía del planeta y hará temblar a la humanidad. Hoy en día, los terremotos han aumentado en frecuencia e intensidad. Solo en las últimas décadas hemos visto desastres naturales que han devastado ciudades enteras. Algunos científicos han advertido que la actividad sísmica del planeta está en una fase de incremento, pero la Biblia ya lo había profetizado hace siglos. En Mateo 24:7, Jesús dijo que habría terremotos en diferentes lugares, como una señal de que el fin se acercaba. Pero lo que Apocalipsis describe no es un terremoto común. Es un evento que impactará la estructura misma de la Tierra. Los efectos de este cataclismo serán devastadores. Ciudades colapsarán, tsunamis arrasarán costas enteras y posiblemente haya cambios en el eje de rotación del planeta. La mención de que las estrellas caerán del cielo podría referirse a asteroides o eventos cósmicos que acompañarán este fenómeno. En la actualidad, incluso la NASA y otras agencias espaciales monitorean objetos que podrían impactar la Tierra. Lo interesante es que, aunque los científicos advierten sobre estos riesgos, pocos consideran la dimensión profética detrás de ellos. La gran pregunta es, ¿estamos viendo los primeros indicios de este evento? En los últimos años se han reportado señales en el cielo, eclipses inusuales y fenómenos que han dejado a muchos preguntándose si algo grande está por suceder. Pero la verdadera cuestión no es si este terremoto vendrá, sino si estaremos preparados espiritualmente cuando ocurra. ¿Seremos de los que buscan refugio en montañas y búnkeres o de los que encuentran seguridad en Dios? La marca de la bestia, el sistema de control definitivo. Pocas profecías del Apocalipsis han generado tanto debate como la de la marca de la bestia.
Apocalipsis 13, 16, 17 nos advierte: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Este pasaje describe un sistema de control económico y social total, donde aquellos que no se sometan serán excluidos del comercio y de la vida cotidiana. Pero estamos viendo ya los primeros pasos hacia esta realidad. El mundo se está moviendo aceleradamente hacia una economía sin efectivo. Tarjetas, pagos digitales y criptomonedas están reemplazando el dinero físico, y muchos países ya han implementado monedas digitales de bancos centrales, CBDCs, lo que permitiría un control absoluto de las transacciones. En algunos lugares, el uso de identificaciones biométricas ya es obligatorio para acceder a servicios básicos. Aunque esto se presenta como un avance tecnológico, la pregunta es: ¿qué pasará cuando estas herramientas se usen para restringir quién puede comprar y vender? Además del control financiero, la marca de la bestia también implica una sumisión ideológica. No será solo un sistema económico, sino una señal de lealtad a una estructura de poder global. En Daniel 3, vemos un precedente cuando Nabucodonosor obligó a todos a adorar su estatua, con la pena de muerte para quienes se negaran. La historia se repetirá, pero esta vez a una escala mundial. ¿Será posible que lo que hoy es opcional mañana sea obligatorio? La tecnología ya existe, la mentalidad de control se está implementando y el mundo se encamina hacia un gobierno global que garantice la seguridad y la estabilidad. Pero la Biblia deja claro que aceptar esta marca tendrá consecuencias eternas. Apocalipsis 14, 9, 10. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos siendo condicionados para aceptar este sistema sin darnos cuenta? ¿O seremos capaces de discernir el momento en el que debamos tomar una decisión radical por nuestra fe? Las trompetas del juicio. La devastación se intensifica. El sonido de las trompetas en Apocalipsis 8 marca el inicio de una serie de juicios catastróficos sobre la tierra. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 8:7. Estas trompetas no son meras metáforas, sino advertencias de desastres que impactarán el planeta de formas nunca antes vistas. A medida que el mundo rechaza cada vez más a Dios, la humanidad enfrentará consecuencias que superan cualquier crisis ambiental o conflicto bélico. Los eventos descritos en estas trompetas tienen una semejanza sorprendente con lo que ya estamos viendo. La primera trompeta menciona fuego y destrucción de vegetación, y hoy en día los incendios forestales han aumentado a niveles alarmantes en diferentes continentes. La segunda trompeta habla de algo como una gran montaña ardiendo cayendo al mar. Apocalipsis 8:8, lo que podría interpretarse como el impacto de un asteroide o una erupción volcánica de magnitud colosal. Curiosamente, la comunidad científica ya ha advertido que la actividad volcánica y la amenaza de impactos cósmicos están en constante aumento. Pero lo más inquietante es lo que sucede con la tercera y cuarta trompeta. La tercera habla de una estrella que cae del cielo y envenena las aguas. Apocalipsis 8, 10, 11. En la actualidad, hemos visto contaminación masiva de ríos y océanos, derrames de petróleo y productos químicos alterando la calidad del agua potable. ¿Será este un cumplimiento parcial de lo que se avecina? La cuarta trompeta, por otro lado, menciona que el sol, la luna y las estrellas serán oscurecidos en un tercio.
Apocalipsis 8:12, lo que podría referirse a un evento cósmico, una catástrofe climática extrema o incluso el uso de armas nucleares que cubran la atmósfera de cenizas y polvo. Lo preocupante es que muchas de estas advertencias son ignoradas o explicadas como fenómenos naturales sin relación con la profecía bíblica. Pero la Biblia no deja dudas. Estas trompetas son juicios divinos que preceden eventos aún más intensos. La gran pregunta es, ¿el mundo está preparado para lo que vendrá después de estos juicios o seguirá viviendo como si nada estuviera ocurriendo? La caída de Babilonia, el derrumbe del sistema mundial, el colapso de Babilonia es uno de los eventos más impactantes del Apocalipsis. Apocalipsis 18:2-3 describe su caída con estas palabras: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Babilonia simboliza un sistema corrupto de poder, comercio e idolatría, un imperio que ha dominado el mundo no solo con riqueza, sino con manipulación espiritual y moral. Pero cuando su juicio llegue, será repentino y definitivo. En la actualidad, muchos creen que Babilonia representa el sistema global de economía y poder que gobierna el mundo. Un sistema basado en la avaricia, la explotación y el control de masas. Hoy en día, vemos cómo las grandes corporaciones, las élites políticas y los centros financieros concentran cada vez más poder, controlando lo que la gente consume, piensa y cree. Pero la Biblia es clara: este sistema tiene fecha de caducidad. En un solo día, todo su esplendor caerá, y aquellos que confiaron en él quedarán en la ruina. Apocalipsis 18:10. Uno de los aspectos más inquietantes de la caída de Babilonia es que su derrumbe no solo será económico, sino también espiritual. Apocalipsis 18:23 dice que por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. La palabra griega utilizada aquí para hechicerías es pharmakeia, que también hace referencia a manipulación y engaño. Esto nos muestra que la corrupción de Babilonia no es solo financiera, sino también ideológica. Su caída marcará el fin de una era donde la humanidad habrá sido seducida por falsas promesas de poder y placer. Sin embargo, la advertencia más importante viene en Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Esto significa que aquellos que aún dependen de este sistema para su seguridad y propósito deben desprenderse antes de que sea demasiado tarde. Pero la pregunta clave es: ¿cuántos están dispuestos a renunciar a este mundo y confiar completamente en Dios? ¿O seguirán atrapados en una estructura que está destinada a colapsar? Los dos testigos: la rebelión contra el anticristo. En medio de la gran tribulación, dos figuras proféticas surgirán con un papel crucial en los eventos finales. Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos predicarán con poder, desafiarán al anticristo y realizarán milagros sobrenaturales en Jerusalén. Pero lo más impactante es que, a pesar de su misión divina, el mundo entero los odiará y celebrará su muerte cuando sean asesinados. ¿Por qué tanta hostilidad contra ellos? La respuesta es simple: en un mundo donde la mentira domina, la verdad es intolerable. Los dos testigos actuarán en un tiempo donde la humanidad estará completamente sometida a un sistema corrupto, gobernado por el anticristo. Su mensaje no solo expondrá el engaño, sino que será una última advertencia para aquellos que aún puedan arrepentirse.
Su poder será tan grande que podrán cerrar los cielos para que no llueva, convertir el agua en sangre y desatar plagas, como lo hicieron Moisés y Elías en el pasado. Apocalipsis 11:6. Sin embargo, en lugar de reconocer la verdad, el mundo los verá como una amenaza. Después de completar su misión, estos testigos serán asesinados por la bestia que sube del abismo. Apocalipsis 11:7. Sus cuerpos quedarán expuestos en las calles de Jerusalén y la gente celebrará su muerte como si fuera un feriado mundial. En este punto, la sociedad estará tan endurecida contra Dios que se alegrará de ver silenciada su voz. Pero lo que sigue cambiará todo. Después de 3 días y medio, los testigos resucitarán y ascenderán al cielo ante los ojos de todos. Apocalipsis 11:11-12. Será una demostración irrefutable del poder de Dios, y un terremoto devastador ocurrirá como señal de juicio. La historia de los 2 testigos es una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. Nos muestra que el mundo rechazará cada vez más la verdad, pero también que Dios no dejará a la humanidad sin un último llamado. La pregunta es, si hoy el mundo ya se opone con tanta fuerza a la palabra de Dios, ¿cómo será cuando la persecución sea total? ¿Quiénes estarán dispuestos a mantenerse firmes sin importar el costo? La Nueva Jerusalén, la esperanza final. Después de los juicios, las guerras y la tribulación, el Apocalipsis nos revela un destino glorioso para aquellos que permanecieron fieles. Apocalipsis 21:1-4 describe este momento con palabras que desafían nuestra imaginación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendía del cielo, de Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta es la promesa final. Un reino donde todo sufrimiento habrá terminado, y Dios morará con su pueblo por la eternidad. Lo más impresionante es que la Nueva Jerusalén no es solo una ciudad celestial, sino un símbolo de la restauración total del plan de Dios. Su descripción en Apocalipsis 21:10-21 nos habla de una ciudad con calles de oro, muros de piedras preciosas y puertas de perlas. Pero lo más importante no es su apariencia, sino su esencia. Es el lugar donde Dios mismo habitará con su pueblo. No habrá templos, porque su presencia llenará cada rincón. Apocalipsis 21:22. Será el regreso al diseño original, donde la humanidad vivirá en perfecta comunión con su Creador. Sin embargo, esta promesa no es para todos. Apocalipsis 21:27 advierte que no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Esto significa que la Nueva Jerusalén es el destino final de aquellos que han decidido seguir a Cristo y rechazar el sistema de este mundo. No habrá espacio para el pecado, la corrupción, ni la rebelión. Todo lo que alguna vez causó dolor y separación será erradicado para siempre. Pero la gran pregunta es, ¿estamos viviendo hoy con esta esperanza en mente? En un mundo obsesionado con lo temporal, muchos han olvidado que lo mejor aún está por venir. La Nueva Jerusalén no es un sueño lejano, es una realidad futura garantizada para los que perseveran en la fe. Entonces, ¿viviremos como si este mundo fuera nuestro hogar definitivo o nos prepararemos para la ciudad eterna que Dios ha preparado? Después de ver estas profecías en detalle, la pregunta ya no es si están ocurriendo, sino ¿qué harás con esta información? No podemos negar lo que está delante de nuestros ojos. El mundo está cambiando a un ritmo acelerado y todo se alinea con lo que la Biblia predijo hace siglos.
Pero aquí está la verdad incómoda. La mayoría de las personas seguirán viviendo como si nada estuviera ocurriendo. Jesús lo advirtió en Mateo 24, 37, 39, diciendo que en los días de Noé la gente comía, bebía y se casaba, sin darse cuenta de que el diluvio estaba por venir, hasta que fue demasiado tarde. Ahora es el momento de actuar. No se trata de vivir con miedo, sino de estar preparados. ¿Cómo? Fortaleciendo tu relación con Dios, profundizando en su palabra y discerniendo los tiempos en los que estamos viviendo. Apocalipsis no fue escrito para asustarnos, sino para despertarnos. Si estás viendo estas señales cumplirse, no es casualidad. Tal vez Dios te está llamando a salir del engaño de este mundo y ponerte del lado de la verdad antes de que llegue el colapso total. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas profecías te impactó más? ¿Crees que ya estamos viendo el cumplimiento de algunas de ellas? Déjame tu opinión en los comentarios porque quiero saber qué piensas. Además, si este video te abrió los ojos, compártelo con otros. Tal vez alguien más necesita escuchar este mensaje antes de que sea demasiado tarde. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora. Aquí hablamos de las verdades que muchos prefieren ignorar, pero que son cruciales para entender los tiempos que vivimos. Activa la campanita para no perderte ningún contenido y seguir descubriendo lo que la Biblia revela sobre el futuro. Nos vemos en el próximo video, si es que aún estamos aquí.